Esto es Charlando en Familia. Me encontré con tu amor, pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera, es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Y ahí empieza todo. Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, tomando un tecito y junto con José Negrón, Rodrigo, ¿no? Exacto, porque todavía no nos dieron de comer, así que de mientras tenemos que estirarlo como sea, ¿verdad, José? Seguro. Claro, porque este programa está saliendo por Spotify. Bueno, no sé, están escuchando, están en Charlando en Familia, en Facebook, en Charlando en Familia, y también están por 1450 en el dial, y también estamos en www.cx46.com. ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia! Bueno. Aquí tenemos a José Negrón. Ustedes pueden meterse ahí también en ¡Wow! ¡Qué interesante es la Biblia!, ¿no? Bueno, tenés que entrar a Triunfo, a Radio Triunfo 96.9, y entonces ahí están los videos de Wow, qué interesante la Biblia y de toda la programación que tiene la emisora. Que ya lo tienen los lunes. Allá tenemos los lunes a las 8 de la mañana. ¿Y qué dejaste grabado los programas? No, tenemos un archivo que podemos reciclar si queremos, algunos que... Por eso son 12 años. Rodrigo sabe de eso. Son 12 años de programas, así que... Alguna cosita. Igual hoy con la tecnología lo podrías hacer de acá y ellos se enlazan también. Seguro, así Pero que... para andar más tranquilo, mejor. Sí, mucha calma. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, porque la Biblia dice que el que tiene a Cristo en el corazón, una de las señales es que pasamos, dice Pablo, a ser templo del Espíritu Santo. El mismo Señor en aquel momento sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y ha decidido morar en el corazón de todos aquellos que creen en Él. Uh-huh. Y entonces, José, es una de las partes que a ti te encanta compartir Sí, estábamos tratando de manejar esto a nivel de nuestras iglesias y también, ¿verdad?, en otros foros que lo hemos tenido. Y la obra del Espíritu Santo en la persona, la persona del ser humano, es algo fundamental. ¿Por qué razón? Porque de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, muchas personas han opinado sobre esto, es la persona más descuidada. Cuando es descuidada es por nosotros. ¿Sabes? Nosotros le damos importancia a la obra del Padre, le damos importancia a la obra redentora del Hijo, pero a la obra del Espíritu Santo como que a veces como que no sabemos, como decimos en español, cómo entrarle a eso. Como que la gente no tiene conciencia del creyente que es templo del Espíritu Santo. Ajá, y cómo el Espíritu Santo va funcionando en unos niveles, etapas y circunstancias que hacen que sea importantísimo que nosotros tengamos ese contacto con la persona del Espíritu y que dejemos que Él haga ese trabajo en nosotros. Lo que voy a comentar, y tengo que dar el crédito a quien merece el crédito, porque no quiero que me digan, verdad, que dije una cosa. No, después tenés que pagar derecho de autor. Sí, pagar derecho de autor. Por ejemplo, lo que voy a comentar surge de uno de los textos de teología bíblica y sistemática más conocidos, que es el de Meyer Perman. Meyer Perman es un escritor súper conocido y que tocó la teología en su totalidad, ¿verdad?, en lo que es la teología bíblica y sistemática, y hablando de la obra del Espíritu Santo en el hombre, en eso es que nos vamos a basar. En primer lugar, quiero comentar que una de las cosas que el Espíritu Santo hace para empezar a hacer un trabajo en el hombre es traer convicción. Cuando leemos la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo número 16, versos 7 en adelante hasta el número 11, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En ese primer proceso, el Espíritu Santo logra hacer la labor, si quiere usar esa palabra, de un fiscal. Tiene que convencer, tiene que persuadir, no a un jurado, sino al propio hombre. ¿De qué cosa? Individuo. Correcto, tiene que convencerlo primero de pecado, tiene que hacerle consciente de su condición espiritual perdida y sin Cristo. Esto lo voy a decir súper resumido, lógicamente. De justicia, porque la persona de Cristo, al ser puesta en la cruz,
fue planteada como que fue una persona, ¿verdad?, fracasada. Que no lo fue, al contrario, estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Y cuando vemos en la cruz de Cristo, no vemos a un ser fracasado. Lo que vemos es a un ser que está cumpliendo con la exigencia divina de redención a través de la sangre de un ser perfecto, que fue Cristo. Esa justicia se sirve en esa revelación que el Espíritu le da al hombre cuando lo va convenciendo inicialmente de su condición de pecado. Soy un pecador. ¿Cómo resuelvo esto? Lo vas a resolver a través de la sangre de Cristo. Y de juicio, para que entonces entiendas que por esa causa el príncipe de este mundo, Satanás, fue juzgado, fue hallado culpable y está derrotado. Así que ese primer paso es fundamental, que el Espíritu Santo lo haga. Eso nos quita a nosotros mucha tensión. A nosotros los predicadores, los cristianos evangélicos, nos quita un montón de presión de encima. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, y estoy dirigiéndome ahora, como digo yo, al coro, me estoy dirigiendo al grupo, ¿verdad? Me estoy dirigiendo al grupo, le digo, mire, no se preocupe por persuadir a la gente, preocúpese por predicar. Hable la palabra, que el Espíritu Santo es el que va a convencer a la gente. Exacto, ahí va. A veces la gente quiere predicar, convencer, recoger la ofrenda, hacer todo el proceso. No, es como que el ser humano quiere ser hacerlo todo. El Espíritu Santo. Correcto. Ocupar el lugar que no le corresponde. Ahí es que está la cosa. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos que hacer todo el paquete. Por eso es que exageré la nota, hice una hipérbole de recoger la ofrenda, cantar el coro, hacer la cosa. No. A ti te toca predicar. Lo que tienes que hacer es hablar la palabra. Tú la hablas, el Espíritu Santo hace la parte que le toca. Al hombre le toca, ¿qué? Reaccionar a eso. Y la reacción puede ser positiva o puede ser negativa. Y si es positiva, qué bueno. Pero si es negativa, no te frustres. Es que el hombre tiene libre albedrío, como tú y yo lo hemos tenido, para decidir. En segundo lugar, habiendo pasado por este punto, entonces empieza una obra que es la obra de la regeneración. Y la regeneración, como dice el mismo vocablo, es volver a ser, regenerar al hombre, hacer que el hombre tenga vida espiritual. Porque antes de este proceso, ¿verdad?, del proceso de la convicción, ¿qué fue lo que había en la vida del hombre? El hombre estaba muerto espiritualmente. Hay que generar vida espiritual en la vida del hombre, para que el hombre tenga el contacto con Dios y entonces se dé en todas las dinámicas que nosotros vemos en la vida de un creyente común y corriente bajo las condiciones de Dios. Porque hay unos comunes y corrientes que no están bajo las condiciones de Dios. Eso son otras cosas. Es otra parte, 5 pesos aparte. Sí, ahí va la cosa. Es importante que veamos eso de la regeneración porque los seres humanos no se dan cuenta de que son 3 cosas. Espíritu, alma y cuerpo. Y el alma y el cuerpo están funcionales en todo el sentido de la palabra. Pero si el espíritu está muerto, ¿qué conexión hay con Dios? Por eso es que estoy diciendo que la obra del Espíritu Santo en el hombre se tiene que dar con el primer paso, y perdone la redundancia, el primer paso primero. Porque a veces queremos regenerar sin que haya la convicción. Claro. Y es imposible. Querer cambiar la forma de ver ser de la gente sin haber tenido un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Por eso es tan importante que nosotros siempre hacemos un llamado para recibir a Jesucristo como Salvador personal, porque eso habilita para que el Espíritu Santo comience a obrar en la persona. Y ese es el proceso que empieza de adentro hacia afuera. Hacia afuera, exacto. A veces podemos cambiarlo por fuera totalmente, pero por dentro no tiene arreglo alguno. Es como... Lo que pasa es que si vos lo cambias de afuera hacia adentro, lo de afuera no permanece. Ahí está. O sea, vos podés, yo siempre lo digo, ¿no? Vos podés cambiar cosas de afuera. Digo, porque el ser humano para sentirse parte de una comunidad se adapta. Para no ser la oveja negra. ¿Entendés? Entonces, quiero estar en ese grupo. Quiero estar en ese grupo y me ajusto a, no sé, voy a poner una iglesia que van todos de zapatillas rojas. Por Ahí decir va. un ejemplo, ¿no? Irónico en mi cabeza. Sí. Tarde o temprano, para ser aceptado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir con zapatillas rojas. Porque si todo el mundo va con zapatillas rojas, es de cristianos andar con zapatillas rojas. Y lo estereotipa. Y entonces se está dando el cambio externo, pero yo lo que he notado con el correr de los tiempos es que esos cambios externos a la larga tienen su crisis.
Sí. Esa crisis que decís, no, pero ¿por qué yo tengo que ir de zapato? Yo voy de negro. Porque no, es como decís vos, no está el cambio de adentro hacia afuera. Se quiere hacer un cambio de afuera hacia adentro y no funciona. Correcto. Y cuánta gente, y sabes que lo peor de eso es cuando se dan esos cambios de afuera hacia adentro, es que tarde o temprano esa persona termina renegando de Dios, alejada de la iglesia, porque no se le dio la posibilidad del cambio interno. La transformación, como la Biblia dice, la transformación del corazón, o sea, algo que está adentro, y simplemente yo quiero ser parte de la comunidad. Porque me gusta cómo cantan, lo bueno que son. Son buena gente. Un montón de cosas que hace que vos digas, la verdad está bueno, se preocupa por mí, me llaman el día de mi cumpleaños. Sí. ¿Entendés? Un montón de cosas que decís, estoy solo y ellos me han dado una llamada telefónica, bueno, tengo que andar con los zapatos rojos. Sí, son parte de la cofradía. Pero tarde o temprano esas crisis generan emocional y espiritualmente que no es lo verdadero como venís desarrollando. Y yo creo que mucha gente hoy pasa por esos procesos, no el proceso interno sino el externo, lo que se ve, lo que la gente quiere que vos sepas, ¿viste? Es ese estereotipo de decir que cada congregación y cada lugar tiene su propio estereotipo, ¿no? Porque cada lugar tiene sus formas externas. Correcto. Que es diferente a lo que vos planteás. Ahí va. Lo que yo comparo en cierta medida a esto es como tú agarrar un motor de Volkswagen y ponerle carrocería de Ferrari. ¿Entiendes? Si le pones esa carrocería, la gente piensa que el auto es tremendo auto. Pero cuando empieza a andar, no corre ni a la velocidad ni con la potencia. Entonces, ocurre que yo tengo que cambiar el motor para que la carrocería vaya acorde a eso, una cosa con la otra, para que entonces funcione correctamente. Y muchas veces nosotros le queremos poner, como tú dijiste, carrocería diferente a la persona que no es compatible con lo que la persona es por dentro. El Señor, a través del Espíritu, acomoda las cosas, lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que dice la palabra? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si yo espiritualmente por dentro estoy siendo formado por el Espíritu, regenerado por Él, eso va a hacer unos cambios en mis exteriores, que no es el asunto de la zapatilla roja o algo así, es la actitud de la persona, es la forma en que se conduce en la vida, es lo que va a dar como fruto en un momento dado, y ahí es que vemos los temperamentos cambiados por el Espíritu Santo. Que tú ves un Pablo en la Biblia que estaba echando humo por los ojos, antes de que fuera creyente, estaba loco por terminar con los cristianos. ¿Y qué terminó la cosa? Que cuando el Señor transformó a ese hombre, le dio convicción y lo regeneró, hubo un cambio tan grande que se convirtió en el gran apóstol que conocemos. Su transformación fue en todos los sentidos. No cambió de color de pelo, no cambió de vestimenta. Lo que cambió fue cómo veía la vida, cómo veía su relación con Dios y cómo se conectaba con Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Eso es regeneración, esa conexión que se va dando, que tiene que estar siempre, porque ese proceso regenerativo también tiene que ver una cosa. Tú no eres perfeccionado automáticamente en la conversión. Tú lo que empiezas un proceso, inicias un proceso, y ese proceso va a abarcar todas las áreas del ser humano. Y como un proceso de reforma de un edificio no se da en un día, tú vas reformando parte a parte. Y eso es lo que la regeneración va haciendo en el hombre. Y que además, yo quiero agregarte una cosita que para mí es importante. El proceso de regeneración del Espíritu Santo no está condicionado a los seres humanos. Perfecto, eso es muy bien. Porque muchas veces nosotros creemos, pero esta persona, no sé, es un alcohólico empedernido. No puede, pero está viniendo a la iglesia. Lo primero que tiene que dejar es el alcohol. Y capaz que Dios trata con su problema de falta de amor o su problema emocional o falta de perdón. Y Dios está tratando profundamente, pero pero nosotros vemos que sigue viniendo con la botellita abajo del brazo. Sí. Y decimos, entonces Dios no. Y yo creo que ahí es uno de los graves problemas que tenemos, ¿no? Que nosotros queremos manipular ese proceso a nuestro antojo y Dios lo hace como Él quiere. Sí, porque Dios va a tratar lo fundamental, va a tratar las áreas que son críticas
en primera instancia, ¿entiendes? Y críticas para que él pueda entonces pasar al próximo paso. ¿Estás viendo? Hay personas que se tardan años en poder salir de ciertas cosas. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es un proyecto en construcción. Dios tiene un proyecto de construcción. Yo me acuerdo cuando, aquí llevo muchos años, venía, ¿verdad? Cuando venía más a menudo acá al Uruguay, me acuerdo de lo que está en la plaza del Palacio Salvo, ahí, ¿cómo es? La Plaza Independencia, que había un edificio que estaba allí sin terminar, que creo que ahora es la Casa de Gobierno. La Casa de Gobierno. Estuvo añales parado. Estuvo parada por años. Sí. ¿Qué Pero hacía? de repente, en un par de años... Bueno, pero estuvo mucho tiempo parado. allí, pero cuando llegó la hora de hacerse, se hizo. Pues así es Dios con nosotros. Puede ser que tú veas el proyecto, bueno, está parado, está detenido. No, pero ya va a llegar el momento en que esto va a ser como debe de ser. No es una excusa para que la gente sigan abrazando, claro. ni pasándole la mano a conductas impropias. Pero sí hay que tener una paciencia con las personas, porque es Dios el que está trabajando. Ore por esa persona que tiene ese problema. No lo tire, lo decimos nosotros, al zafacón en Puerto Rico, al tacho de la basura, como se dice acá. Deje que Dios trabaje. Él sabe lo que está haciendo. Por eso es muy importante entender a todos los que están escuchando este programa que el Espíritu Santo es fundamental en nuestras vidas para hacer una obra, y por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque Él estaba limitado a su humanidad, porque era 100% Dios, pero era 100% hombre. Entonces estaba limitado y él decía, no, esto simplifica más, porque entonces el Espíritu Santo puede entrar en el corazón de todos. Y eso fue lo fundamental cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dijo, nadie nos habló de eso, nadie nos habló de eso, nadie nos dijo nada de eso. Y entonces Pablo oró por ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces era mucho más fácil porque ahora eso se multiplicaba. Sí. Se multiplicaba porque ahora el templo del Espíritu Santo para predicar la palabra, para hablar la palabra, se producía la expansión. Y eso es fundamental en la predicación del Evangelio, que las personas que reciben al Espíritu Santo en su corazón sean transmisores del mensaje de la palabra, porque justamente el Espíritu Santo va a convencer a mayor cantidad de personas. Si esto estuviera limitado a 1, 10 o 12 apóstoles, ya eso no funcionaría, no podría ser llevado el mensaje del Evangelio a todas partes del mundo. Correcto, por eso es que cuando el Señor le habla a los discípulos del Espíritu Santo, les dice que Él es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí está. Y ahí es que viene el tercer proceso, la morada. El Espíritu Santo viene a ser morada en el creyente. Ese es el fin particular que el Espíritu Santo tiene con el creyente. Tener un vehículo a través del cual él pueda operar y pueda actuar su obra completa. Sí, yo quiero aclarar un tema que es importante porque mucha gente y sobre todo el pentecostalismo confunde morada o accionar del Espíritu Santo con bautismo en el Espíritu Santo, que son dos cosas totalmente... Y el proceso de los apóstoles es bien claro, porque Jesús sopló sobre ellos antes de morir y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahí está. O sea, no es el día de Pentecostés, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde ese término y piensa que solo... Sobre todo, eso se da en pentecostalismo. En otras corrientes de cristianismo no, pero en pentecostalismo se confunde el decir, bueno, entonces yo recibo el Espíritu Santo cuando como señal hablo en nuevas lenguas, y eso no es así. Porque eso viene un poco más adelante en el juego. ¿Por qué? Porque la morada del Espíritu es esa operación, como dije anteriormente, donde el Espíritu Santo entonces tiene la capacidad de poder guiar a ese individuo a ciertas cosas. ¿Ve? Lo puede guiar, lo puede dirigir de las maneras que él entienda y crea conveniente, porque no, la manifestación del Espíritu es para provecho. Y cuando Dios opera en una persona a través de la persona del Espíritu Santo, lo hace de la manera que él entiende mejor. La otra parte que estás hablando es lo que llamamos posteriormente la investidura de poder. Y la investidura de poder está diseñada para el servicio. Y el servicio implica que vas a entonces entrar en unas áreas en las cuales vas con ese poder
a ministrar, a servir al prójimo y a la iglesia y a todos los que estén cerca de ti con ese poder, los dones y las imparticiones que el Espíritu dé a cada uno conforme a como el Espíritu dirija. Eso es otra cosa. Claro. Que muchas personas a veces quieren, yo quiero tal, yo quiero ese. No, esto es como las camisas, te tiene que quedar a la medida. Y la medida puede ser el temperamento, la forma en que sea la persona. Dios le va a dar a la persona esa capacidad conforme a lo que Él ya ha diseñado en esa persona. Uh-huh. Por eso no todo el mundo hace milagros. El mismo Pablo dice, todos hacen milagros, todo el mundo hace tal cual cosa. ¿Sabes? Lo que quiere dar a entender es, no todo el mundo tiene todas las capacidades. Tú vas a tener unas que el Señor sabe que son perfectas para ti porque te hizo de esa forma y manera. Uh-huh. Por eso que después de la morada, entonces viene el proceso que nosotros conocemos como el proceso de santificación. Porque la santificación es el cuarto proceso. La santificación es el cuarto proceso. Ahí cuando entramos en la santificación, entonces dice la Biblia que la voluntad de Dios es que es vuestra santificación. Ahí que tú te empiezas a separar de unas cosas que sabes que si tú quieres ser efectivo en la obra de Dios, no puedes estar operando en ella. Entonces ahí es que el Espíritu Santo trabaja la convicción, pero desde otro nivel. Entonces la convicción viene, uh-huh. Ya sabes que ya esto no está bien. Correcto. Hay cosas que el Señor ha permitido ¿verdad? En su soberanía, pero que hay cosas que ya hasta este punto es como el niño. Tú puedes dejar que el niño juegue con plastilina, haga esto, lo otro. Otra cosa es que la pegue contra la pared o no, que haga algún disparate, lo que sea. Uh-huh. Dice, yo te he dejado jugar con esto, pero no vas a hacer esto más. Y de ahí entonces viene la disciplina que el Señor opera en la iglesia para que la gente ande, ¿verdad?, en un nivel agradable a Dios. No a la gente, agradable a Dios. Uh-huh. Igual, José, estos procesos que vos estás planteando pueden ser alterados. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Por ejemplo, Pedro va a un grupo de gentiles, uh-huh. y arrancamos con un proceso que vos lo nombraste como tercer proceso. Sí, correcto. Que eso es importante, que bueno que lo traes a colación. Porque muchas personas, hay una estructura básica, hay una estructura básica. Eso es en el caso, vamos a decir, regular, normal dentro de las circunstancias. Pero hay cosas que ocurren como eso. Estas personas estaban allí, estaban escuchando y vino el Espíritu sobre ellos y todavía esa gente no habían pasado por otros procesos. Apenas estaban escuchando conocer de Jesús. Apenas estaban escuchando. Pero había un ambiente y unas condiciones dadas propicias, sí, para eso, porque ya el mismo Cornelio, sin haber todavía dado el paso de fe definitivo, había dado un testimonio de temer a Dios y eso había repercutido en toda la casa de él. O sea, Cornelio tenía poder de convocatoria no porque fuera Cornelio, no porque fuera centurión, no era por eso, era por el ejemplo que daba Cornelio. Porque todo el mundo sabía que sus ofrendas, que sus oraciones, era evidente. Era un hombre, como yo estaba hablando con Álvaro en un momento, en esta mañana, en un momento dado. Hay momentos, ¿verdad?, que la gente opera desde las perspectivas de los esquemas. ¿Sí? No es el esquema mío, es el esquema de Dios. Si Él lo quiso acomodar eso adelante del resto del proceso, el orden de los factores, dicen en matemáticas, no altera el producto. No altera el producto. Uh-huh. Porque dentro de esos procesos, y yo creo que a veces genera desilusión en algunas personas. Por ejemplo, encontrás una persona y yo me entregué a Cristo y a la semana dejé las drogas. Uh-huh. Se dan esos procesos. Sí. Se dan. Uh-huh. Pero hay otro proceso, otra persona dice, no, yo hace tiempo vengo a la iglesia y vivo peleando con esto. Uh-huh. O sea, todavía sigo con algún problema de eso. Sí. Porque cuando vos lo estructurás así es como que estoy en paso 1, viste que estoy en la escuela en primer año, segundo, tercero. Uh-huh. Y yo creo que Dios en cada persona va trabajando en forma particular. Y no es para frustrarnos porque vos no hayas podido superar una debilidad para decir, entonces Dios no está orando en mí.
Antes que me contesten, se nos fue la primera parte de este programa para Charlando en Familia, lo dejamos para la segunda parte, el tema está buenísimo, así que seguí con este programa Charlando en Familia, que está por Facebook, por YouTube en Charlando en Familia, que está también en Spotify. Spotify, y estás escuchándolo también en Radio América 1450 en el dial y www.cx46.com. Adelante, Valeria, corte. Inicio de espacio publicitario. Con el tiempo de la pandemia todo cambió, estamos en nuevos tiempos, así que escuchate esta canción que dice así. Con las 5 piedras el rey David avanzó a enfrentar al gigante con audacia y sin temor. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat, la esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Le bastó solo una piedra para tumbar a Goliat, la esperanza estaba puesta en las manos de Jehová. Con los 5 ministerios la iglesia vencerá a conquistar la tierra y vencer a la maldad. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Con mi boca yo decreto salud y prosperidad, y el evangelio del reino con victoria vencerá. Estamos en nuevos tiempos, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Estamos en nuevo tiempo, la reforma triunfará. Los gigantes ya se caen, sus cabezas rodarán. Fin de espacio publicitario. Charlando en Familia. Y seguimos con la segunda parte de este programa, Charlando en Familia. Y habíamos quedado hablando de un tema muy importante. Lo tuve que cortar porque teníamos el horario, pero ahora seguimos. Sí, y lo que estábamos hablando antes de la pausa, ¿verdad? Era el orden que se estipula. Lógicamente, estamos hablando desde la perspectiva de un teólogo que nos está dando lo que es, en términos generales, la obra del Espíritu Santo en el hombre, ¿verdad? En el aspecto de la convicción. Estándar, digamos, podríamos Sí, decir, estandarizado. Sí, correcto. Pero hay sus excepciones. Correcto. O sus cambios. Hay sus excepciones, hay sus cambios, y lo que un teólogo diga no va a cancelar la soberanía divina. Muy importante, la soberanía divina. Él puede operar unas cosas como él desee, y como tú decías en un momento anterior, para que la gente no se frustre en su relación con Dios y con la persona del Espíritu. Porque como tú dijiste anteriormente, hay personas que se convierten, vienen y reciben el Espíritu Santo, son sanos, y es como que un arreglo completo en un solo golpe. Ahora, de todas maneras, hay personas que sus procesos son más largos porque sus historias de vida son más complejas, son más difíciles. Y Dios tiene que ir trabajando y operando en ellos para que ellos puedan ir a la par con el plan de Dios, que tome el tiempo que sea necesario. Eso implica una madurez también,
Tiene que haber una madurez para tú poder asimilar ciertas cosas. Tú recibir la investidura de poder, necesariamente no tienes que tener la madurez para ello, porque eso puede ser un estímulo a la fe y a crecer y a buscar más de Dios. La gente que estábamos señalando en el caso de Cornelio, estaban preparados para ello, porque, como dijimos en la parte anterior, estaban preparados por el testimonio de Cornelio, más que por la palabra de Pedro, claro, porque Pedro apenas estaba dando el discurso. El mismo Pedro se sorprendió. El mismo Pedro y los que estaban con él se quedaron como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Se supone que fuera, como dijimos ahorita, pues 1, 2, 3, 4, no, aquí el 3 va del 2, el 5, no, todo se viró. Entonces ellos se dieron cuenta de la soberanía de Dios. Bueno, Dios tuvo que preparar a Pedro, sí, claro, para que entendiera eso, porque lo que iba a ver era totalmente diferente a lo que había visto en Pentecostés y a lo que había visto en otros lugares. Y después lo que Álvaro habló, que está creo que en Hechos 19, no, si no me equivoco, estoy por ahí. El asunto es que ustedes recibieron el Espíritu Santo. No sabemos si hay Espíritu Santo. No sabemos. ¿En qué bautismo ustedes fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Y entonces hay que explicarles, entonces acomodar las cosas y decir, ahora vamos a orar, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Sabe? Que de todas maneras Dios se sirve de las circunstancias para poder hacer el trabajo de la obra del Espíritu en la vida de nosotros. Pero estábamos hablando de la santificación en un momento dado. Uh-huh. Como cuarto punto. Como cuarto punto ahí, correcto. El Espíritu Santo, cuando va a trabajar en el proceso de santificación, tiene que ir muy metódicamente con el hombre. ¿Sabe? No es una cosa a lo loco. Es metódico el Espíritu. Como dijimos hace un rato atrás, tiene que empezar a tratar las áreas críticas, las áreas que requieren mayor urgencia, porque si no se trabaja con ellas pueden tener consecuencias negativas a largo plazo o a corto plazo. De todas maneras. O no se generan los cambios necesarios en el ser humano. Correcto. Y las partes críticas son diferentes para cada persona. Correcto. Lo que para uno no es crítico, para otro sí. Las historias de vida, como dije anteriormente, son totalmente diferentes. El Espíritu Santo tiene que ver con las personas. Y mira, me viene esto a la mente porque lo escuché hace un tiempo con un pastor amigo mío. Parece ridículo lo que voy a decir, pero mira, el Espíritu Santo tiene que ver con las personas, aunque están ya maduros y en el servicio. Y te explico. Sí. Escuché este testimonio de una persona que fue al campo misionero. Esto estuvo alocado. Y esta persona quería hacer un cumpleaños para todos los niños del vecindario. Y qué raro esto. ¿Qué quiere? Un cumpleaños para todos los niños del vecindario. Y cuando fueron a hurgar, ¿verdad? A investigar, ¿y por qué tú quieres hacer esto? Lo que pasa es que yo nunca tuve un cumpleaños en mi vida. Esa persona estaba trasladando su problema. Y entonces ahí cuando ella habla eso, nada más, entonces se pudo trabajar con ella, ¿verdad? Orientándola con la palabra, con la oración, y entonces el Espíritu Santo pudo trabajar con ella para que ella pudiera cerrar ese capítulo de su vida, porque tiene un capítulo abierto, un capítulo como de rechazo, como de no tener... una materia pendiente. Sí. Y con nosotros tenemos materias pendientes con el Espíritu a cada rato. Nosotros, sí, nosotros todos tenemos, mira, acuérdate que llevamos años bregando con esto. Llevamos tanto bregando con esto. Vamos a ver para que pase el próximo. Yo creo que el proceso de Dios comienza el día que reconocemos a Jesús, pero hasta el último segundo de nuestra vida Dios sigue trabajando. Sí. Mira en la Biblia un caso en particular que yo siempre me choca en la cabeza. David en su lecho de muerte le habla a Salomón y le da la lista de todos los que le hicieron una a él. Sí. Acuerda, yo me prometí que no iba a hacer nada, pero ahora vos podés hacer. Por eso, no dejarás que vayan sus canas tranquilas al Seol. En otras palabras. Mata a Joab, mata a Adonías, liquidar todo lo que yo no hice, hacerlo vos. Sí, entonces tú dices, ese es el dulce cantor de Israel, el hombre inspirado por el Espíritu. Ese es el hombre. Vos sabés que hay una encuesta y si vos preguntás
en la iglesia, quién es el personaje bíblico que más llama la atención o que le gustaría ser, es David. Sí, por David. Eso, vos sabés Sí. que es como que el referente. Sí, es referente. Pero vos le entrás, por eso a veces usás un poquito la neurona, porque a veces parece que la fe y la neurona no van de la mano, es como que van para un lado y van para el otro. Pero vos decís, esa persona fue un asesino, fue un adúltero, y como decís vos, en su último momento, cuando decís, ya está, este está a otro nivel espiritual, acordate todos los asuntos pendientes, como la cosa nostra, ¿viste? Sí, acuérdate de estos compadres que estaban por ahí, que me hicieron la vida negra. ¿Sabes? Tú encárgate de ellos por mí, porque ya yo no puedo. Pero fíjate, y él fue el que escribió, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe? Estamos viendo que el Espíritu Santo, aún ahí, yo bueno, no puedo entrar en la mente de nadie, ni nada de eso, pero yo supondría que cuando él descargó eso, probablemente el Señor, de alguna manera, le habrá traído alguna convicción, como decir, caramba, yo me estoy muriendo, pero no... Lo tengo ahí. Sí, lo tengo aquí en la cabeza, perdóname, Señor. Yo no sé qué pasó allí con David, pero puedo suponer eso. De hecho, el Espíritu Santo tiene que trabajar con las personas para prepararlos, ¿para qué? Para el encuentro con Dios. El encuentro con Dios por vía de la muerte. Eso está ahí. No hay manera de que nosotros lo podamos separar. Ahora, hablando de la investidura de poder, que es la manifestación del Espíritu, lo que llamamos el bautismo del Espíritu, tenemos que hacer siempre unas ciertas precisiones. Mucha gente quiere que sea en un estándar, como estás hablando ahorita. Tiene que ser así, y tiene que ocurrir asado, y tiene que pasar esto 1, 2, 3, 4 pasos. No. En el caso de Cornelio se ve que ya eso, ahí se rompió el esquema. Pero muchas personas quieren, dentro de la investidura de poder, como dijimos hace un rato también, ciertas cosas en particular, y Dios no se las va a dar. ¿Por qué? Porque hay que ver la intención del corazón del que está pidiendo. En el Antiguo Testamento tú ves que la operación del Espíritu es diferente porque venía sobre las personas y se retiraba. Y qué bueno que era así. Porque con los temperamentos que algunos recibieron, algunas cosas, hicieron barbaridades. Hicieron barbaridades, vamos a decir, ¿verdad? Que hicieron cosas que chocaban, ¿verdad? De por sí. Pero imagínate si Dios te diera unas capacidades y tú las utilizaras incorrectamente. No sería propio. Daría hasta una mala reputación, por hablar así, del Espíritu y de su obra. Así que Dios va a darte a ti lo que te hace falta para que tú la administres bien y para que tú le rindas cuentas a Él. Porque no es usarlo por usarlo, es usarlo con el sentido de que yo un día le voy a tener que rendir cuentas a Dios por lo que estoy haciendo. Yo enseño la palabra. Yo sé lo que Dios me dio. Eso, yo no soy una persona de milagros. O sea, yo me conozco. Y los que me conocen saben cómo yo soy. Pero en lo que yo sí sé, y sé que es lo que Dios me ha dado, entonces yo tengo que ser diligente en desarrollarlo. Que la investidura de poder para hacer unas cosas tiene que ser entonces, ¿qué? Desarrollada. Hay una investidura inicial. Fíjate que cuando viene el Espíritu sobre los discípulos en Pentecostés, viene una llenura inicial. Pero después de un tiempo vienen y vuelven y piden ser llenos otra vez. Mira lo que ocurre. Son llenos una vez, entonces como que se vacía. No, es que tú tienes que mantenerte en una vida constante para que esa llenura que habla la Biblia se mantenga. Porque hay unas cosas que se hacen contra el Espíritu, ¿verdad? Sí, contra el Espíritu propiamente. Hay gente que apaga el Espíritu, hay gente que contrista el Espíritu. Y el Espíritu Santo es una persona, no es un humo, no es un vapor. ¿Entiendes? Las personas... Es un individuo. Es un individuo, estás tratando con una persona. Y se nos olvida eso. De que la persona del Espíritu tenga dentro de la Trinidad una facultad extraordinaria. Eso sí tenemos que verlo. El Espíritu Santo se manifestó como paloma en el bautismo de Jesús, como lenguas de fuego en el Pentecostés, en el famoso río de vida que en Ezequiel se mueve. Ese es el Espíritu. ¿Sabes? Toma formas diferentes para poder hacer verse, ¿verdad? En eso que Él está brindando. Brinda salud, brinda poder, da testimonio, hace tantas cosas y nosotros lo descuidamos tanto. Porque Él es el que nos guía en la oración cuando no sabemos ni qué hablar. Que el Espíritu es el que sabe, porque dice que intercede con gemidos indecibles
Porque el que conoce la intención de los corazones es el Espíritu. E intercede a Dios por nosotros. Cuando a veces oramos en otras lenguas, nosotros no lo estamos entendiendo, pero es el Espíritu operando cuando yo no sé ni qué decir. ¿Tú has estado alguna vez orando y tú no sabes qué decir? Sí. Y te queda como que... ¿Y qué hago? Y de me levanto y me voy. Y de pronto aparece y continúas y vos pensabas ya que esto se termina, por ejemplo, en una reunión de oración, y de pronto empieza a fluir el Espíritu y la reunión continúa y hay tantos temas para seguir tocando porque el Espíritu Santo empieza a dirigir a uno y a otro y ahí se forman esas reuniones de oración tan gloriosas que vivimos en nuestras congregaciones. Correcto. Entonces, por esa razón, la investidura de poder es importante. De que una de las señales iniciales sea la glosolalia, que es el hablar en un lenguaje no conocido por el que lo habla. Una pregunta, ya que lo mencionas. ¿Es solo esa señal? Ahí que vamos. No toda, no es la única señal. Porque en muchos momentos tú vas a ver a personas hablando de manera inspirada por el Espíritu Santo y no están hablando en otro lenguaje. Ejemplo, Esteban. Esteban dio un discurso en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que es un discursazo. Y da la relación del pueblo de Israel desde el principio hasta aquel momento. Ese hombre no tenía papeles, ese hombre no tenía un bosquejo, ese hombre no tenía tablet. No tenía un estudio bíblico hecho de antemano, pero tenía la investidura de poder del Espíritu. La tenía. Tanto fue así que le costó la vida. Le costó la vida porque no pudieron resistir a aquella gente escuchando lo que estaban escuchando. Y más cuando él tiene la visión que tiene, que ahí es que se tapan los oídos y arremeten contra él. Pero esa manifestación del Espíritu, esa investidura de poder, se puede dar de diversas formas y maneras. Los dones espirituales, que son importantes también para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para testimonio a veces de los incrédulos, pues son evidencias de que el Espíritu está operando en esa persona de esa forma. El mismo Pablo lo dice: si tú hablas lenguas humanas y angélicas, y no tienes amor, entonces eres metal que resuena, eres címbalo que retiñe, no tienes, te falta mucho para poder llegar a lo que Dios espera de ti. Así que no simplemente es esa la manifestación única inicial que hay. Los dones espirituales son parte de eso específicamente. Pero hay algo que es muy importante porque mucha gente se confunde y piensa que por los dones espirituales está en un rango superior. Y lo que viene a buscar Dios es frutos en nuestras vidas. Y esos son frutos del Espíritu también. Correcto, y el fruto. La vida de la persona empieza a dar frutos conforme ha sido, como quien dice, rendido a la obra del Espíritu Santo, y entonces comienzan los frutos. Y aquí viene una gran confusión, porque justamente en 1 Corintios, en el capítulo 12, aparecen los dones del Espíritu Santo y hay gente que se ufana porque yo hago milagros, porque yo hago ciencia, porque hablo en lenguas, porque interpreto las lenguas, pero lo que viene a buscar el Señor va a ser frutos en nuestras vidas, que son frutos hechos por el Espíritu Santo en la persona, y que la persona dice: me rindo. Voy a dejar que el Espíritu obre sobre mi vida y empiezo a manejar, y entonces aparecen los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, todos ellos que están incluidos en el libro de Gálatas. Correcto, y esas son cosas que van concurrentes unas con otras, ¿entiendes? El fruto del Espíritu es concurrente con la obra de santificación en el creyente. Claro. Porque tiene una persona que no era amorosa para nada y el Espíritu Santo trabaja con él y lo vuelve el ser más amoroso del mundo, tiene que haber una obra del Espíritu en él. Eso no fue terapia, eso no fue un programa de rehabilitación, eso fue un programa de transformación. Y el Espíritu Santo transforma, que es lo más importante en esto. Los dones, como tú dijiste, son diferentes. ¿Por qué? Porque el cuerpo es diverso. Estamos en un cuerpo espiritual, que es el cuerpo de Cristo. Como dice Pablo aquí en 1 Corintios, cuando dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Dice: procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. Y entonces entra en el capítulo 13 del amor. El amor entonces es bajo lo cual se operan los dones del Espíritu. Se tiene que operar en amor. Por eso es que Dios no le da a alguna gente unas cosas. Si Dios le diera una revelación, una palabra de ciencia a alguien que no tuviera amor,
lo manejaría de tan mala manera que estaría destruyendo en vez de edificando. Y tiene que haber amor para poder una persona tener una revelación, porque la ciencia, por ejemplo, estamos hablando de unas cosas ya corriendo, falta una cosita más, pero que es importante tocar. Pero muchas personas piensan, ¿verdad?, que cuando se operan los dones, se operan desde la perspectiva de la exhibición. No. Hay que operarlos con amor, porque tú vas a tratar con un ser humano. Si te muestra un pecado, una falta terrible en alguien, tú no vas a vocearlo, a vociferarlo. A subirlo a redes sociales. Sí. Ya está. Ahí va, ya. Lo metí en Facebook. Sí, lo metí en Facebook. Aunque yo quisiera ver esos casos, pero bueno. Pero agarrar un micrófono en una congregación también. Y ventearlo por ahí para abajo, destruiría no a esa persona, destruiría a mucha gente. Que está alrededor. Ajá, que está alrededor. Lo que hace la persona con amor es que llama a la persona aparte, habla con la persona, le dice lo que Dios le muestra, y si hay convicción en esa persona, si la persona entiende, ¿verdad?, que sí lo debe de saber porque es de Dios, pues puede venir arrepentimiento esa persona, porque hay cosas que son privativas, solo las conoce Dios y esa persona. Entonces tú te das cuenta, Dios se lo revela a fulano. Pues espérate, déjame interesarme, déjame ponerme en mi lugar correcto. Eso es parte del proceso que nosotros vemos como parte de la impartición de poder. ¿Sabe? Hay muchas cosas. Esto es un tema bien amplio. Sí, claro. Pero yo quiero tocar el último, al menos dentro de lo que Perlman comenta, y es el de la glorificación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va en un momento dado a llevar a la iglesia glorificada. Y yo siempre he predicado mucho de esto del cuerpo glorificado, lo hemos hablado en otro momento. Pero fíjate que es interesante ver que el fin último de Dios es glorificarnos. Glorificarnos en el aspecto como habla la Escritura. Por ejemplo, Romanos en el capítulo número 8 y versículo número 30 dice: y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Así que si el Señor, el fin último de Él es que estemos en su gloria, tenemos que ser glorificados, y el agente operador de eso va a ser el Espíritu Santo en el día del arrebatamiento. Así que es un cuerpo glorificado en una mente glorificada, en una mente perfeccionada. Y eso mucha gente no le da mucha importancia porque tenemos una perspectiva del cielo como si fuera la tierra. ¿Tú has visto? La gente dice, bueno, se murió el gran pianista Pepe. Sí, porque en el cielo necesitaban un pianista que Pepe va a tocar allí, en la sinfonía, ¿entiendes? No, que necesitaba un futbolista, el señor, en el próximo partido, no sé, como si allí hubiera un mundial de fútbol en el cielo. Hay cosas más grandes que eso. ¿No está Peñarol y Nacional? ¿Ah? ¿No está Peñarol y Nacional? Progreso puede ser que le den una oportunidad. Ya sabes. Yo sé de la pata que tú coges. Está bien. Pero entonces vemos que el Señor glorifica porque Él es glorioso. Y las condiciones en las cuales el hombre va a estar allí son de gloria. Así que el Espíritu tiene que glorificar a ese ser humano para llevarlo a ese fin último de vivir en un ambiente que no hemos experimentado, que de hecho la Biblia dice que son las arras del Espíritu. ¿Y qué son las arras del Espíritu? Son los anticipos. ¿Ves? A ti te pueden pagar, por ejemplo, mira, te vamos a pagar tanto, pero te vamos a dar un anticipo en plata. Por ejemplo, todos estos futbolistas conocidos, toda esta gente, le dan un bono, vamos, firmaste por tantos millones, pero te vamos a dar 1 millón adelante. Te da 1 millón adelante y tú, pues, qué feliz, pero es que vienen 50 más por allá, millones. Pues Dios nos ha dado al Espíritu Santo en una manifestación que por las causas que nosotros vivimos en un cuerpo imperfecto, con limitaciones, etcétera, es limitado. Porque cuando sea pleno, será cuando sea glorificado el cuerpo. Ahí es que entonces las cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios está preparando para los que le aman, las que tiene preparadas. Entonces es que vendrá el impacto total de esa gloria sobre nosotros. Lo podremos soportar. Más que soportar, lo podremos disfrutar. Porque mucha gente piensa que el Espíritu Santo no da disfrute. Al contrario, el disfrute más grande que nosotros vamos a tener en toda nuestra vida va a ser bajo la influencia y la persona del Espíritu Santo en nosotros. Ahora,
vamos a llevar un poco a la práctica y le voy a dejar a Rodrigo una parte fundamental porque hay mucha gente que ha escuchado este programa de Charlando en Familia y hay muchos que tienen que empezar por el principio. El principio comienza con aceptar a Jesucristo como Salvador personal y el Señor te va a sellar con el Espíritu Santo. Pero para eso tú tenés que pasar por unos pasos que es arrepentirte de tu vida, recibir a Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre para pagar la culpa que tú tenías. Pero para eso, Rodrigo, vamos a hacer una invitación para recibir a Jesucristo como Salvador personal. Exacto. José nos expolió la película, nos habló del final y nosotros volvemos al principio. No, y es importante que se diga lo que se viene después. Se viene después del principio. Pero definitivamente necesitamos que Dios entre a habitar en nosotros bajo una oración. Tampoco es algo místico, algo que tengas que hacer algo especial, un sacrificio, unos pases mágicos. No, es simplemente una conexión, una llave que tiene que ver con una oración simple y sencilla. Y como el que me está escuchando tal vez no lo sepa hacer, queremos ayudarlo. Por eso lo que te vamos a pedir es que repitas esta oración, pero que la hagas sentida, no la repitas por repetir, así me están diciendo lo voy a repetir, viste como muchas veces te da. No, que lo hagas con el sentir y razonando lo que estamos diciendo, ¿no? Porque para algo Dios nos dio materia gris para que la usemos, no es para que llene espacio en nuestra cabeza, nada más, es para usarla. Entonces que puedas decir y repetir esta oración que te va a cambiar la vida, porque todo lo que dijo José, de todos esos procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida hasta el final, ¿no? Y además, como dice la misma palabra de Dios, ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que nos levantará a nosotros, ¿sí? Pero aquellos que tengan ese sello en su corazón. Y ese sello o esa apertura espiritual viene con una oración. Así que te pido que repitas esta oración. Señor Jesús, en esta hora, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, mis rebeliones, y anota mi nombre, en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí comienza. Quizás no vas a sentir nada al principio, pero te vas a dar cuenta que algo va a empezar a cambiar en tu vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo que empieza a tomar control de a poquitito en tu vida. Pero tenés que seguir profundizando. Nosotros aprovechamos este programa Charlando en Familia para anunciarles que mañana jueves estaremos en Lorenzo Carnelli 1070 en la reunión de oración, reunión de inmigrantes, el viernes en la reunión de oración, y nos acercamos al fin de semana donde, Rodrigo, vas a tener... Arranco con el jueves a las 19:30, Camino a la Paloma 2010, en el mismo horario, Vilar de Bo 1900, esquina Ramón del Valle Inclán. Exactamente. Y el domingo, José Negrón va a estar en 2 reuniones, lo vamos a explotar un poquito. Sí, ya está acostumbrado. Igual, ya aparte, sabías que venías a eso. Para eso venía. A la mañana, 11 de la mañana, te esperamos en Camino a la Paloma 2010 en el Cerro de Montevideo, y a las 18 horas, ahí cerca de Clugo, es Ramón del Valle Inclán, esquina Vilar de Bo, a partir de las 18 horas. Y nosotros en Lorenzo Carnelli 1070 a las 10 de la mañana tenemos nuestra reunión de discipulado, simultáneamente la reunión de escuela bíblica, y 10:30, 10:45 comenzamos nuestra reunión del culto. Pero nosotros nos vamos a comer. Vamos a comer, ¿no? ¿Sí? Buena hora, pero tenemos que decirte que mañana, a estas mismas horas, Charlando en Familia.